Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén bien y que se encuentren bien. Bueno, como ustedes recordarán, nosotros cuando iniciamos el ciclo lectivo, ¿sí? Dijimos que íbamos a trabajar principalmente con procesos históricos ubicados en dos continentes, ¿sí? En el continente americano y en el continente europeo. Dijimos que en el continente europeo nos íbamos a enfocar en la Revolución Industrial y en la Revolución Francesa. Las clases pasadas nosotros estuvimos trabajando, ¿sí?, sobre la revolución industrial. Dijimos dónde y cuándo había surgido, qué características tenía la industria, qué tipo de avances tecnológicos se habían desarrollado, cuáles eran las etapas de la revolución, en qué condiciones trabajaban los obreros en las fábricas, qué tipo de asociaciones y de organizaciones habían surgido con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los obreros. En esta clase vamos a empezar a trabajar, ¿sí?, con la Revolución Francesa, ¿sí? Recuerden que cuando hacemos referencia a la palabra revolución estamos hablando de un cambio, ¿sí? Un cambio profundo, ¿sí?, que se da en todos los aspectos, ¿sí?, o en todas las variables, ¿sí?, de una sociedad, ¿sí?, desde el punto de vista político, económico, social, cultural, ¿sí? Si bien nosotros podemos pensar la revolución industrial como un cambio más acelerado desde el punto de vista económico y tecnológico, también, ¿sí?, se produjo, como ustedes vieron, un cambio en todas las otras esferas de la realidad en Inglaterra. En este caso, sí, nosotros vamos a empezar a trabajar con la Revolución Francesa, ¿sí? Yo les voy a ir pasando, ¿sí?, una serie de diapositivas donde hay palabras claves y en función de esas palabras claves vamos a ir desarrollando la clase. En esa misma diapositiva ustedes se van a encontrar con las actividades que van a tener que realizar. Bueno, como dijimos chicos, a partir de esta clase vamos a empezar a trabajar con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se va a dar en Francia. Fíjense, Francia está ubicada acá, continente europeo, ¿sí? Y a partir de 1789. Pero antes de empezar con los cambios revolucionarios propiamente dicho, nosotros tenemos que saber qué estaba sucediendo en Francia antes que se dé la revolución. Bueno, Francia estaba atravesando una crisis económica producto de las malas cosechas, de los gastos militares y de los gastos de la corte. Por ese entonces el rey era Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta, vivían en Versalles, fíjense los lujos del Palacio de Versalles, donde residían los reyes. Entonces el pueblo pasaba hambre mientras el lujo y el despilfarro del rey y de la nobleza continuaban como si nada. Como dijimos, se trataba de una monarquía absoluta que tenía características de antiguo régimen, porque a la cabeza estaba el rey, quien gobernaba a todos. Se trataba de una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir esto? Que era una sociedad, ¿sí?, donde estaba dividida en grupos sociales con privilegios y grupos sociales no privilegiados. Los grupos sociales privilegiados eran la nobleza y el clero, ¿sí? El clero era la iglesia, ¿sí? Y los grupos no privilegiados era el tercer estado o más el pueblo, ¿sí? La burguesía, los campesinos, los artesanos, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre los grupos privilegiados y no privilegiados? Los privilegiados no pagaban impuestos y representaban el 3% de la sociedad francesa, y los no privilegiados pagaban impuestos y representaban el 97% restante de la sociedad francesa. Cuando la situación de precariedad y de hambruna llegó al extremo, se empezaron a producir revueltas en Versalles. Entonces el rey tuvo que convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales era una asamblea en donde se reunían los miembros de todos los estados o estamentos, es decir, la nobleza, el clero y el tercer estado. Y generalmente, sí, el voto era por estado, es decir, cada estado tenía un voto. La nobleza tenía un voto, el clero tenía un voto y el tercer estado tenía un voto. Pero generalmente lo que pasaba es que la nobleza y el clero se unían y obtenían 2 votos en contra de uno que tenía el tercer estado. Entonces el tercer estado, el pueblo, lo que va a empezar a pedir es que el voto fuera por cabeza, ¿sí?, que fuera por personas.
porque de esa manera, como tenía mayor número de representantes, podía hacer sentir su peso en la toma de las decisiones. El rey no accede a esto y el tercer estado conforma lo que se conoce como Asamblea Nacional, jurando no disolverse hasta que se dictara una constitución. Cuando el rey intenta disolver esta asamblea por la fuerza, el pueblo de París se moviliza el 14 de julio ¿sí? de 1789 a una cárcel estatal donde estaban las armas, ¿sí? Por eso se da la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es un episodio que marca el inicio de la revolución y simboliza la caída del absolutismo francés, ¿sí? El rey a partir de entonces se ve obligado a compartir el poder con esta Asamblea Nacional, que pasa a denominarse Asamblea Nacional General Constituyente. Entre las labores que se van a llevar a cabo en esta Asamblea General Constituyente podemos mencionar la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecía que los hombres disfrutaban desde el momento de su nacimiento de libertad, de igualdad y de seguridad y que tenían la posibilidad de resistir a la opresión del gobierno. Esto lleva a la supresión del feudalismo, a la apropiación de los bienes de la iglesia, por lo que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, pero no todos los ciudadanos tenían derechos políticos, es decir, que no todos los ciudadanos podían votar, ¿sí? Solo podían votar los hombres mayores de 25 años que pagaban un impuesto equivalente al salario de 3 jornales de trabajo. Esta Asamblea General Constituyente, bueno, redacta una constitución, por eso es constituyente, y en esta asamblea quienes se sentaban a la derecha, ¿sí? defendían una monarquía parlamentaria, y quienes se sentaban a la izquierda eran partidarios de una república, ¿sí? representando los intereses de las clases medias y de las populares. Así podemos decir que nace la definición ideológica del concepto de ser de derecha y ser de izquierda. ¿Se entiende? Bueno, a partir de esto, de esta explicación, ustedes van a tener que responder 4 consignas. La primera, ¿quiénes asistieron a esa Asamblea General de los Estados Generales que no se reunía desde la época medieval? ¿A quiénes o quiénes representaba el tercer estado? ¿Sí? En tercer lugar, ¿por qué el tercer estado, es decir, el pueblo francés, pide que el voto fuera por cabeza, es decir, por persona, y no que siga siendo por estamento? Y escribir un breve texto en el que relaciona la caída del antiguo régimen con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en su derecho. Van a tener tiempo para realizar estas actividades hasta el 1 de junio, ¿sí? La fecha límite de entrega del trabajo práctico, entonces, es el 1 de junio.